Hola, buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañáis esta mañana. Es un placer daros la bienvenida al inicio de este ciclo de webinars organizados por el equipo del área internacional de Cámara Valencia. Como sabéis, Cámara ha puesto a disposición un nuevo portal que os informaremos en el día de hoy en qué consiste este nuevo portal. Y como parte de los servicios que ofrecemos, hoy vamos a informaros mediante este webinar de aquellos métodos de pago más utilizados en la práctica internacional. Asimismo, la segunda parte del presente webinar hablaremos del recobro internacional y en qué consiste este recobro internacional que disponemos a disposición de todos y cada uno de vosotros en Cámara Valencia. Nuestra misión es clara y todos y cada uno de vosotros lo sabéis: facilitar el camino hacia la internacionalización y perfeccionar la operativa del comercio exterior para que todas las empresas conozcan y tengan conocimiento de aquellos mecanismos que deben de tener en cuenta a la hora de salir al exterior. Deseamos también que este ciclo no sea al final un monólogo por parte de los ponentes y por parte de nosotros. Entendemos que es necesario recibir ese feedback por parte de vosotros y de recoger vuestras sugerencias. Nuestro compromiso, como sabéis, es un compromiso total y todo el departamento y todo el equipo internacional está plenamente dedicado y a disposición de cada uno de los servicios que vosotros nos vayáis solicitando. Como os decía, es importante que nos hagáis partícipes de cualquier consulta que tengáis. Por tanto, también os indicamos que el portal internacional está siempre en constante actualización. Ponemos en valor todas aquellas noticias que entendemos que son relevantes para vosotros y que son necesarias para que vosotros estéis completamente actualizados. Os voy a informar para que vosotros veáis cómo funciona este portal y donde tenemos toda la información. Como podéis ver, este es el portal que tenemos a disposición de todos y cada uno de vosotros. En este portal podréis ver todos los servicios que ofrecemos, todas las necesidades y todas las cuestiones y todas las noticias que vemos necesarias para que vosotros estéis actualizados. Para cualquier consulta que tengáis, este portal es muy fácil y es muy intuitivo. Únicamente tenéis que darle donde aparece en contacto, entonces nosotros recibiremos internamente la consulta que vosotros tengáis. Yo sin más quería daros pues de nuevo la bienvenida a todos y cada uno de vosotros que estáis aquí con nosotros en el día de hoy. En el webinar de hoy de métodos de pago y recobro internacional tenemos, pues bueno, como siempre, a nuestros colaboradores de referencia. Contamos hoy con don Javier Garí, que él es el director de negocio internacional de Bankinter, y asimismo contamos con don Antonio Riera, que es el CEO de Advantium. Advantium es la empresa de recobro que gestiona con Cámara Valencia todos los servicios de recobro internacional a nivel extrajudicial. Yo sin más voy a finalizar la presentación. Sí que os diría a todos y a cada uno de los asistentes que están hoy en el día de hoy en el presente webinar, que cualquier duda, cualquier consulta que nos la hagan partícipe en el chat y así al final del webinar y de la exposición que haga cada uno de los dos ponentes podamos comentar algunas de las consultas que vosotros nos vayáis planteando. Entonces, yo sin más, nada, nuevamente agradeceros que estéis todos aquí en el día de hoy. Voy a dar paso a don Javier Garí y nada, agradeceros a todos y a cada uno de vosotros que estéis aquí en el día de hoy. Pues gracias por la presentación, Sandra. Voy a ver si puedo compartir un segundito el escritorio, ¿vale? Y así... Vamos a ver.
Ahí lo tenéis, ¿verdad? Sí. Vale. Pues, repito, gracias, bienvenidos a todos y espero que espero, estoy seguro que va a ser provechoso y informativo la sesión de la parte de medios de pago internacionales. Yo lo que pretendo o lo que me gustaría en esta media horita que voy a dedicarle aproximadamente es dar las líneas principales, los highlights, como dicen los británicos, de los medios de pago internacionales. Es decir, la idea es que conozcamos cuáles son y cuál utilizaría más o menos para cada uno de los casos, los riesgos, virtudes que pueda tener cada uno de ellos y luego ver otra parte que sería la parte del factoring internacional, factoring sin recurso, que ahora veréis, que vamos a compararlo con alguno de los medios de pago para ver también cuál de ellos y en qué momento me interesa más utilizar uno u otro, ¿vale? Entonces, yo sin más, como os digo, vamos a ver los medios de pago internacionales. Aquí tienes un pequeño índice, una breve introducción que voy a hacer al respecto. Vamos a ver las transferencias SWIFT y la SEPA, el sistema SEPA europeo que se creó hace no demasiados años. La remesa simple, la documentaria, la carta de crédito o el crédito documentario, algo por lo que nos preguntan muy habitualmente. Y como decía, lo separo un poquito, fijaros, el factoring internacional. Sin recurso, existe con recurso, ahora hablaremos de ello, ¿vale? Entonces, entrando como introducción, yo diría un par de cosas. Una es, no voy a hablar ahora mismo del concepto de residente y no residente, porque creo que esto está más que sabido. Pero sí que el comercio internacional ha sido uno de los tabúes financieros en España por la complejidad en ocasiones de tener que realizar operaciones a nivel internacional con mucha burocracia, con ciertas limitaciones. Y esto en los últimos años, y hace bastantes años que se liberalizó bastante. Afortunadamente esto hoy día es mucho más sencillo. Hay otro tema a tener en cuenta, que es que lo que vamos a ver, estos medios de pago que vamos a ver en esta sesión, influye mucho el nivel de confianza que yo tenga con la otra parte. Es decir, si el comprador o vendedor, según donde yo me sitúe, la confianza es muy alta, pues seguramente voy a utilizar un medio de pago u otro. Si la confianza que hay es nula o casi ninguna, o el monto de la operación es demasiado elevado como para que yo, a pesar de tener confianza, no me quiera fiar demasiado, no me quiera fiar demasiado, utilizaré, como digo, un medio de pago distinto a otro. Otra cosilla es que las declaraciones a Banco de España, por cualquier transacción internacional, ponen una limitación de 50.000 euros. Es decir, hasta 50.000 euros, cualquiera de nosotros podemos sacar fondos de España o recibir fondos del exterior hacia España sin tener que justificar a Banco de España el motivo por el cual yo lo hago. Es decir, yo no tengo por qué decirle el motivo, porque puede ser, y disculpar la broma, porque quiero mandarlo por un regalo de cumpleaños, que vaya regalo que le hago a alguien, ¿no? 50.000 euros. Pero puedo mandarlo sin tener que justificarlo. Si supera esa cantidad, la justificación no es administrativa, no es burocrática, pero sí que tengo que decirle a Banco de España el motivo por el cual yo saco del país o recibo del exterior hacia España una cantidad superior a esos 50.000 euros, que suele ser compra de mercancía, compro o vendo mercancía, como digo, inversiones de algún tipo en otro país. No va más allá de eso, pero tengo que decírselo, ¿vale? Venga, pasando al primer medio de pago, medios de pago simples, y cuando le llamamos medios de pago simples, quiere decir que simplemente, y disculpar también un poco la broma, la entidad financiera o vosotros a través de la entidad financiera sacáis dinero del país con una transferencia, pura y dura. ¿Por qué se llama simple? Se llama medio de pago simple porque la documentación de la cual ahora hablaremos, que ampara una operación de comercio internacional, que es bastante, no va ligada a la propia transmisión de los fondos. Tú simplemente mandas dinero o recibes dinero, pero la documentación, en el caso de mercancía, que tú puedas necesitar para despachar, por ejemplo, un contenedor de importación, el banco no la tramita. Es un tema que entre comprador y vendedor se remiten por vía courier, por DHL, pero el banco simplemente manda una transmisión de fondos. Punto. ¿Qué dos tipos de medios de transmisión de fondos vía transferencia existen? O la vía SWIFT o vía SEPA, el cual vamos a hablar ahora. Vía SWIFT es el sistema de comunicación para hacer transferencias internacionales que las entidades financieras tienen alrededor del mundo. Es decir, cualquier banco con el cual tú trabajas tiene una serie de corresponsales a nivel mundial, los cuales utilizan
para que, como soporte, tus transferencias puedan llegar a la otra parte del mundo. Así de sencillo. En cada país en el cual tenga divisa de cotización oficial o divisa cotizada, como se suele decir, ¿no? Esto es algo muy habitual y necesario. La seguridad que existe para mandar transferencias SWIFT a nivel internacional es altísima, es muy grande. La agilidad también lo es, ya que cualquier transferencia internacional que se manda vía SWIFT lleva una valoración estándar de 2 días hábiles, o dicho de otra manera, desde que tú mandas los fondos desde España a Estados Unidos, por ejemplo, por una transferencia en dólares, lleva 2 días hábiles de valoración o 2 días hábiles en los cuales esos fondos llegarán a destino. Esto por un tema de corresponsales. Que puede ser el día valor de +1, es decir, que podría estar al día siguiente porque la urgencia comercial lo requiere. Por supuesto, no habría problema, pero se lo tienes que pedir a tu banco. ¿Que es tan urgente como que debe de estar en el mismo día los fondos en Estados Unidos? Por supuesto que se puede hacer. Se llamaría una transferencia urgente o valor mismo día. Podrían estar, pero se lo tienes que pedir a tu banco. Eso seguramente te puede cobrar un coste adicional, pero se puede hacer. Matices al respecto de esto. Es que la transferencia SWIFT únicamente funciona a nivel internacional, es decir, no va o funciona a nivel europeo. Las transferencias a nivel europeo son transferencias las cuales se hacen por sistema SEPA. Hay también matices que no me quiero meter ahora porque perderíamos mucho tiempo con esto y prefiero dedicárselo a cosas con más sustancia. Pero hay matices porque sí que es cierto que en Europa, en ocasiones, cuando transfieres fondos que no son en euros, en divisa distinta al euro, pues necesitas hacer la transferencia dentro de Europa por SWIFT. Pero salvo estos matices, transferencias internacionales vía SWIFT, sistema de comunicación entre bancos, gran seguridad, valoración estándar 2 días, pero se podría pedir cualquiera de ellos con valor un día, como he dicho, o incluso valor mismo día. Si yo me salto esto, y he dicho, perdón, utilizando los corresponsales, si yo me voy a la transferencia SEPA, aquí tenéis el cuadro de valoración, ¿vale? Como he dicho hace un momentito. Hay un tema de gastos, tanto para las internacionales como la SEPA. Cualquier transferencia internacional, sea internacional fuera de Europa o SEPA dentro de Europa, hay 3 tipos de gastos. Pensamos a veces que las transferencias que yo recibo, las que me abonan en mi cuenta porque he vendido algo y he cobrado, pensamos que, al igual que sucede en España, no me aplican mi comisión, mi banco por aplicarme los fondos no me cobra comisión. Esto en España sucede en transferencias nacionales, pero a nivel internacional no es así. A nivel internacional cobra el banco que emite la transferencia y el banco que la recibe. Con lo cual hay 3 tipos de gastos. Los gastos, como veis aquí, es decir, que todos los gastos del que emite la transferencia van por cuenta del ordenante, tanto los gastos del banco emisor como los gastos del banco receptor. Los gastos BEN es todo lo contrario. Todos los gastos van a cargo del beneficiario de la transferencia. Los gastos del banco emisor y los gastos del banco receptor. Y por último, lo que es más habitual o lo que más habitualmente sucede es que sean gastos compartidos. Share, ¿vale? Share. Esto significa que cada uno paga su fiesta, disculpad la broma, el emisor paga los gastos en su banco y el receptor paga los suyos en destino. Poco más que añadir aquí, solo que en la parte de SEPA, que he dicho que son las transferencias que se utilizan dentro de Europa, no van por vía SWIFT, van por un sistema de compensación que se creó como el sistema SEPA a nivel europeo, incluida España, y eso genera que las transferencias vía SEPA dentro de Europa, de forma estandarizada, van con valor de +1. A diferencia de las internacionales que van con 2 días de valor, estas van con 1 día de valor. Es decir, tú la emites y el día siguiente está en Alemania, en Italia, en Francia, donde corresponda, o viceversa. ¿Que tú quieres que sea urgente esa transferencia? Se llamaría una target, como lo veis ahí. Una transferencia dark target es una transferencia europea vía SEPA con valor mismo día para que los fondos estén hoy en destino. Continúo. Si yo me voy, solo una cosa, un matiz. Ya he dicho que las transferencias SWIFT o SEPA se supone que el nivel de confianza entre ambas partes es grande porque para la compra de mercancía, por ejemplo, una de las 2 partes, o comprador o vendedor, se queda con un riesgo latente. Porque yo como vendedor, por ejemplo, yo quiero mandar la mercancía, pero haberla cobrado ya. O dicho de otra manera, pido una transferencia por anticipado porque no me fío que cuando mande la mercancía no me paguen. Para esto tiene que haber un nivel de confianza alto o viceversa por la otra parte.
Si yo subo, como decía, el nivel de desconfianza, un medio de pago muy habitual sería la remesa documentaria, que es la que me quiero centrar, porque la simple sería dentro de Europa, que sería algo así como los recibos domiciliados en tu cuenta corriente. Algo así no, es exactamente eso. Los recibos que tú puedas tener domiciliados en tu cuenta corriente por los servicios que te presta la compañía telefónica, el club deportivo o aguas de, no sé, la compañía de agua, que te domicilian, servicio telefónico, te lo domicilian electrónicamente tu cuenta corriente con un recibo. Esto sería lo mismo, la remesa simple, a nivel europeo y de forma electrónica. Y eso lo que lo soporta para realizarlo es SEPA. Es el sistema SEPA, como acabo de explicar, que no solo es para transferencias, sino que también para domiciliación de recibos a nivel europeo. Agilidad también, seguridad también, no garantía de cobro, porque eso no lo puedo saber, es un recibo domiciliado que me pueden devolver, pero tengo una gran agilidad electrónica. Como digo, si subo el nivel de desconfianza, pasaría a la remesa documentaria. Y aquí sí que ya empiezo a hablar de la antesala de lo que vamos a ver ahora, que es el crédito documentario. Vamos a ver, en una operación de comercio internacional, de compraventa de mercancías, que es lo más habitual, hay unos documentos que son sí o sí necesarios y son los que tenéis aquí básicamente. Son documentos genéricos, por favor, porque cada operación de compraventa puede tener, depende de la mercancía que sea, de las características que tenga, puede tener ciertos matices y requerir documentación adicional. Pero las que sí o sí vas a necesitar son una factura, bueno, digo una, dos, tres facturas comerciales, porque si yo vendo y pasa por la aduana una mercancía de exportación, tengo que facturar. La aduana me pide, lógicamente, el valor comercial de esa mercancía. Además, en cualquier operación de compra-venta mundial hay una factura. Una lista de contenido o packing list, es decir, el documento que yo confecciono para exportar algo y que le digo a la aduana lo que contiene ese contenedor. Eso lo hago yo y digo, doy fe de que el contenedor contiene tal tipo de mercancía y tal cantidad y tales pesos. Un conocimiento de parque, ya sea marítimo, aéreo o terrestre, es decir, en función de por qué canal viaje la logística de esa mercancía, pues necesitaré, si es por vía marítima, un BL, Bill of Lading, BL, un Airwaybill, si es por vía aérea, un AWB, o un CMR, si es por vía terrestre, por camión. Un certificado de origen. Aquí también hay matices. Podríamos hablar de que depende del país donde vaya, el sustitutivo es un EUR1 en lugar de un certificado de origen, porque hay un acuerdo bilateral entre países para exenciones arancelarias, pero con matices. Javier, no se oye. Perdona que te interrumpa, Javier, pero no se te oye. Javier. El ciclo y la seguridad de la operación. Ahora. No, me No habéis se te perdido. oía, Javier. Vale, No se te oía, se te ha ido ahora ya perfectamente. Nos vale, se hemos me ha perdido quedado un en la núcleo. documentación del certificado de origen cuando estamos hablando del conocimiento de embarque y el Vale, certificado de origen. vale, pues decía que esta documentación es la que necesita el exportador para mandar una mercancía de exportación. Decía que esto el exportador no lo quiere soltar de su mano porque es lo que le da la propiedad de la mercancía. Él quiere dar esa documentación al comprador siempre y cuando éste le pague, para lo cual utiliza el banco. ¿Qué hace? El exportador, como decía, le manda los documentos estos a su banco, al banco del exportador. Este banco lo manda al banco del importador y este lo que hace es que le entrega esa documentación al importador siempre y cuando le pague esa mercancía. Es decir, estamos atando el ciclo de manera en que el exportador se asegura cobrar a cambio de esa documentación y el importador está asegurándose pagar a cambio de esa documentación que le da la llave para abrir el contenedor e irse a su agente de aduanas en la importación y despacharlo.
¿vale? Aquí hay muchos matices también, porque sí que es cierto que el importador se garantiza eso, pero no se garantiza que lo que él está pagando a cambio de esa documentación y le da la llave del contenedor, lo que hay dentro del contenedor cuando ya lo ha sacado del puerto y lo lleva a su almacén, es lo que él ha pedido. Aquí hay mucho para hablar también. Aquí yo recomendaría un certificado de inspección, un control de calidad de origen, etc, etc. Pero genéricamente aquí estamos atando mucho más ambas partes el buen fin de la operación. Como decía en la antesala, la carta de crédito o el crédito documentario. Fijaros una cosa. Un crédito documentario entendamos primero lo que es. Es un medio de pago documentario. Hay veces que en alguna charla, en algún curso me dicen, oye Javier, es que yo oigo carta de crédito, me suena como a un préstamo, ¿verdad? Suena a crédito. Nada que ver con esto, por favor. En absoluto. Se llama crédito documentario porque de alguna manera garantiza esa operación documentaria, pero no tiene nada que ver con un préstamo o con un crédito. Entendamos lo que es. Un crédito documentario o carta de crédito, una LC, como vulgarmente se llama, es lo que tienes aquí en mayúscula. Es decir, es la fusión entre una garantía bancaria y un contrato comercial entre comprador y vendedor. Mi pregunta serían dos para entenderlo mejor. Si yo hago un contrato comercial en la otra parte y yo soy el vendedor, por ejemplo, bueno, pues yo me garantizo y el importador, o sea, ambas partes se garantizan el cumplimiento de ese contrato. Pero si yo como vendedor le doy 60 días de plazo de pago a mi cliente y esta a los 60 días de plazo no me paga, yo no voy a cobrar al día siguiente. Yo tengo un contrato comercial que aquí Sandra os podría contar mucho, seguramente en sus sesiones en las que pueda realizar en la Cámara, de la parte más jurídica, pues emprenderá las acciones legales correspondientes, ganará o perderá ese pleito. Pero al día siguiente no va a cobrar. Eso por un lado. Si yo me voy a lo que es un aval bancario, una garantía, creo que lo sabemos. Yo para venderle esa mercancía a mi cliente y me pide que le deje pagar, que me pague a 60 días, le digo, vale, yo te dejo que lo hagas siempre y cuando me des un aval bancario para yo garantizarme que tú al día 60 me pagarás. Y si no me pagas, ejecutaré la garantía bancaria a primer requerimiento. Vale, pero la carencia de o sea, la virtud de es que yo me garantizo que cobro, pero la carencia es que el comprador no se garantiza que yo voy a cumplir con un pliego de condiciones o de contrato comercial firmado entre ambas partes. Pues bien, la carencia de uno contra la virtud de otro, si los fusionamos, hablamos de esto. Una carta de crédito o un crédito documentario es, un contrato comercial que lleva implícitamente una garantía bancaria que si no paga el comprador a la fecha acordada, yo la ejecutaré y cobraré siempre y cuando haya cumplido con las condiciones que se hayan pactado en esa carta de crédito. Hay un sinfín de modalidades que se pueden adaptar a una carta de crédito en función de la operación. Está revocable, es un caso muy, muy raro. Irrevocable se entiende que siempre lo es, como es un aval, no se puede revocar salvo acuerdo bilateral. Créditos directos, transferibles, se puede transferir a un segundo beneficiario y utilizarlo como garantías, eximiéndome yo de garantía bancaria. Un back-to-back, es decir, hay una parte infinita de créditos documentarios que se pueden adaptar a cada situación. Pero la lectura que yo os diría de forma genérica es que ese acuerdo comercial, me salto esto para verlo más claro, que tenemos entre ambas partes, se traslada a esto que estáis viendo aquí. Esto que veis aquí muy en pequeñito, ¿vale? Es un mensaje SWIFT MT700 de la apertura por parte del banco del importador de esa garantía bancaria, ese contrato comercial, ¿vale? Esas dos cosas juntas, esa carta de crédito, a favor del exportador. Es decir, comprador y vendedor se ponen los dos de acuerdo, firman un acuerdo de condiciones, el importador se va a su banco y le dice a su banco que emita por mensaje SWIFT esa carta de crédito, que la recibe el exportador y que éste cobrará siempre y cuando cumpla con esas condiciones que hay ahí. Así de sencillo y así de complejo en el fondo en su utilización, porque es un medio de pago bastante complejo, pero si os fijáis lo que conseguimos es una cosa básicamente. Yo como exportador garantizarme al 100%, y lo voy a decir dos veces, al 100%, si yo hago bien las cosas y me asesoro bien con mi consultor, con mi asesor, con la cámara, con mi banco, cómo debo hacer el clausulado de esa carta de crédito. Pero si lo hago bien, me aseguro y cumplo con esas condiciones, como exportador me aseguro el que voy a cobrar se junte el cielo con la tierra. En alguna charla me han dicho, oye Javier, esto puede que no sea cierto porque
Claro, es una garantía, pero si el banco quebrase, el banco emisor del crédito, si el país donde está ubicado pueda tener problemas financieros, como ahora mismo puede haberlos con el caso de, por desgracia ahora mismo, el conflicto en Israel, yo tengo como exportador una carta de crédito emitida desde Israel a favor mío, ostras, aquí tengo un problema que puede que no cobrase. Hay soluciones para esa situación. Y es que una de las cláusulas que se pusiesen en esa carta de crédito, en el campo 49 concretamente, es que ponga confirmada. Si es confirmada, el banco te cubriría ese riesgo banco-país, banco político para país, en el cual, si tú no llegases a cobrar por una situación extrema como es esta, pese a haber cumplido con las condiciones pactadas, el banco te pagaría. ¿Entendido? El importador se está asegurando también el que, al poner esas cláusulas ahí, le obliga al exportador a utilizarlas, perdón, a cumplirlas y en consecuencia le obliga a que lo haga todo correctamente y yo como importador reciba la mercancía en tiempo y forma, con lo cual pagaré a cambio de algo que se ha realizado correctamente. ¿Vale? Antes de pasar al factoring, resumo, hemos visto medios de pago simples porque el banco no gestiona la documentación, medio de pago documentario, la remesa documentaria y el crédito documentario. El banco, si os fijáis, sí que gestiona la documentación, porque en el caso de la remesa ya os lo he explicado, y en el caso de la carta de crédito el exportador cogerá esos documentos de exportación, se los dará a su banco los mandará al banco del comprador y este se los entregará en consecuencia, siempre y cuando se cumplan con estas condiciones. Nivel de seguridad altísimo, nivel de desconfianza comprador-vendedor debe ser grande, o bien porque no se conocen, o bien porque el monto de la operación es muy importante. Con lo cual la reflexión que yo os diría es, en un hipotético caso futuro, que no tengo confianza con la otra parte, y yo quiero garantizarme el buen fin de la operación, sea el comprador o sea el vendedor, iros a la carta de crédito o al crédito documentario. Algo complejo, burocráticamente hablando, pero vuestra asesor, como he dicho, Cámara de Comercio, o sea, Cámara Valencia, vuestro banco está precisamente para estas cosas, ¿vale? Para asesoraros en todo esto. Y me voy a otro que no es un medio de pago como tal, pero a mí me encanta porque lo podemos asemejar, porque es una especie de híbrido, es el factoring internacional. Fijaros una cosa, cuando yo vendo a nivel mundial, sea en Europa o sea en cualquier parte del mundo, yo como vendedor no conozco al cliente que me quiere comprar esa mercancía y habitualmente lo que le digo es, oye, como no te conozco de nada, si tú me quieres pagar, perdón, me quieres comprar, yo te vendo, pero me pagas por anticipado. Yo de broma muchas veces digo, mira, para vender así no hace falta ningún curso, ningún taller y ninguna charla. Porque yo te digo a quien quiero venderle que me pagas por anticipado o no te vendo. Ya, pero el mundo de los negocios no es siempre así. O sea, no es tan fácil el yo poner mis normas y cerrarme en banda y perder una venta. La solución, una de ellas, al margen de los medios de pago que hemos hablado, sería factorizar esa operación. Es decir, el que yo para venderle a ese cliente que me está pidiendo que le dé 60 días de plazo de pago, puedo ir a mi banco o una empresa factor, ¿vale? Una entidad financiera, a la cual le diga, oye Javier, ¿tú me podrías decir de este cliente de Estados Unidos al cual yo le quiero vender y me gustaría ir con las mejores herramientas a venderle? Y en lugar de pedirle que me pague por anticipado, decirle que le doy 90 días de plazo de pago. ¿Me podrías decir si este cliente es bueno o malo y me podrías comprar esa factura? Te lo estudio como banco y te digo, mira, te puedo comprar la factura de ese cliente tuyo, ese posible cliente tuyo, pero como máximo te doy un valor o un riesgo de 60.000 euros, dólares, la cantidad que sea. ¿Por qué? Porque yo estudio la solvencia de ese cliente o potencial cliente tuyo, ese deudor, como se dice lógicamente, ese deudor, yo lo estudio y te digo, mira, máximo en la solvencia que le veo a este cliente son 60.000 pavos. Hasta ese momento, yo te lo digo, te lo pongo por escrito y tú podrías ir a venderle a aquel señor diciendo, oiga, mire, pero a pecho descubierto, le voy a vender a usted mercancía y le dejo que me pague 60 días. Por contra, cuando tú le facturas a esa empresa, la cual yo ya te he estudiado previamente, en el momento en que tú haces la factura, me la traes y yo te la compro. Te la compro sin recurso, es decir, yo no recurriré contra ti, yo te la compro, significa que te la abono en tu cuenta corriente por el 100% del valor de la factura, a excepción de la comisión que te pueda cobrar, que es contenida, y de los intereses que te pueda repercutir por esos 60 días. Pero salvo ese pequeño matiz, yo te compro el 100% de la factura sin recurso, te la abono en cuenta el día en que la emites. Y no recurriré contra ti si el día 60
esa factura que te he comprado de tu cliente de Estados Unidos proceda a impago. Es decir, impaga esa factura y yo no voy a recurrir contra ti y decirte, oye, mira, donde dije digo, digo Diego. Es decir, devuélveme los 60.000 pavos que te he abonado en cuenta porque es que he impagado la factura. Ese es mi problema. Yo ya te he analizado esa situación y yo no te voy a recurrir, o voy a recurrir contra ti y decirte que me devuelvas el dinero. Hasta ahí, eso es un factoring sin recurso. La virtud que tiene es que no es un anticipo, no es una financiación al uso como podamos entender, que tú me pidas que yo te preste dinero, porque si fuera una financiación al uso, yo lo que te pediría es garantías de tu sociedad, no de tu deudor de Estados Unidos, de tu sociedad, y te procedería como un préstamo o un crédito normal. Dime si tienes garantías para que yo te pueda prestar el dinero. Y si no me pagas, devuelves el dinero al vencimiento, recurriré contra ti. Y eso lleva un recargo financiero, más que un recargo, un cargo en CIRBE. La CIRBE, para quien no lo sepa, es la Central de Riesgo del Banco de España, donde todos los bancos publicamos los riesgos que tú tienes asumidos en los bancos. El caso que te estoy explicando del factoring internacional no supone riesgo financiero para ti, porque yo me estoy apoyando en la solvencia del deudor norteamericano y tus líneas de riesgo o clasificación con el banco son a cero. Esto yo le llamo un trabajo de guante blanco. Yo factorizaría todo lo que pudiese a nivel internacional, todo lo que pudiese, porque encima, a los que sois más, quien me escucha, que sea más de la parte contable o financiera pura, me va a entender mejor. Lo sacas de tu balance ese riesgo, lo sacas de clientes. Tú no tienes esa deuda en tu balance. A partir de ahí, ¿por qué? La pregunta sería, o la reflexión, oye Javier, entonces ¿por qué no factorizo y me has hablado de medios de pago anteriormente y no factorizo todo? Todas las ventas que haga a nivel internacional, por dos motivos. Uno, porque no todos los países del mundo son factorizables. Porque no todos los países del mundo publican sus cuentas anuales las empresas como hacemos aquí. Con lo cual no te puedo estudiar la solvencia de ciertos deudores de ciertos países. Y segundo, porque para ti como exportador es un trabajo muy bien hecho, un factoring internacional. Pero el importador probablemente lo que te quiera exigir es una carta de crédito, porque aquí no te obliga a cumplir a ti nada y es un acuerdo moral. Tú has dicho que cargarás el día 15 de noviembre, pero no está por escrito en ningún sitio, salvo que tengáis un contrato comercial por detrás. Y esto Sandro os puede contar más que yo. Esto con un soporte de un contrato comercial me parece algo muy bien hecho. Pero esto sin contrato comercial por detrás, el importador seguramente igual no le va a gustar. Porque a ti no te obliga a nada y sabes que vas a cobrar seguro porque yo te lo compro. Y el importador querrá que tú cumplas con esas condiciones. ¿Vale? Se puede factorizar cualquier parte del mundo. Mi consejo es que ante la situación veáis como highlights nivel de confianza entre ambas partes, comprador-vendedor, porque llevamos toda la vida trabajando juntos, transferencia a SWIFT, no hay ningún problema. Nivel de confianza menor o muy poca a nivel internacional, carta de crédito o crédito documentario. O el factoring internacional. Salvo que estos dos últimos yo lo decidiré en función de lo que estoy diciendo. Será discusión comprador-vendedor el que yo haga una cosa o haga otra. Para ti como exportador, maravilloso. Para un importador, no tan maravilloso porque acabo de decir que no le obliga a realizar tantas... no le obliga al exportador, perdón, a cumplir con una serie de condiciones o requisitos. Ventajas, lo estoy poniendo aquí en el factoring. Pues hay un control del proceso de cobros de clientes porque el banco es el que se ocupa del seguimiento y conciliación. Esto es muy bueno también porque tú le vendes la factura al banco y te olvidas de la película. El riesgo comercial, lo he dicho, lo acabo de decir, fuera de balance, ya que el banco asume el impago de sus facturas, ¿vale? Y la financiación inmediata, aunque ya he dicho que no es una financiación al uso, sino que es una compra de una factura por parte del banco. Cobertura de insolvencia, ya lo he dicho de alguna manera. Pongo aquí, fijaros en la nube, ¿por qué no sustituirlo por un seguro de crédito? ¿Por qué no? Porque un seguro de crédito, quien lo hayáis hecho a nivel de exportación, el banco, perdón, la compañía de seguro de crédito no te cubre el 100% del valor de la factura. Te cubre el 80 y tantos o el 90, mucho en el mejor de los casos. Lo que sí que no cubre es la disputa comercial, pero tampoco lo cubre un seguro de crédito. La disputa comercial es, mira, la mercancía que me han mandado no cumple el color que yo te había pedido. El color, te lo dije rojo oscuro y yo lo veo rojo medio. Pues estos son disputas comerciales, pero eso no lo va a cubrir nadie en ningún sitio. Yo he intentado, creo que ajustarme al horario más o menos que teníamos previsto y como resumen, vuelvo a insistir,
Nivel de confianza, medios de pago básicos, transferencias internacionales vía SWIFT, europeos vía SEPA, medio de pago simple, documentarios ya lo hemos visto, mayor seguridad, el crédito documentario, una herramienta buenísima y lo recomiendo mucho a nivel internacional, porque además también te puede dar la opción de factorizar una carta de crédito. Eso no lo he dicho y disculparme. Se puede factorizar una carta de crédito de exportación, pero le llamaríamos forfaiting. Y el factoring, como he dicho, con y sin recurso. Para mí el pata negra es el sin recurso. Es el que te permite venderle las facturas como exportador al banco, este te las compra y tú te olvidas absolutamente de la película. Esto, si pensamos comercialmente y damos un paso más allá, te permitiría, como algún cliente mío alguna vez me he dicho, el analizar de antemano clientes potenciales a los cuales tú quieras ir a venderle, ojo con esto, con tu banco y saber qué línea de riesgo y de compra de facturas te va a dar tu banco. Y si tu banco te dice que para este 100, para este 500 y para este 0, al de 0 no vayas ni a visitarle. No pierdas el tiempo, porque sabes que te está el banco dando mucha pista. No debe tener mucha solvencia. Y los que te da límite, vete directamente a ellos con tu tarifa de precios y le dices que le vendes y que le vendes y te deja pagar a 90 días, sin conocerlo de nada porque tu banco te va a comprar la factura. Sandra, yo por mi parte creo que no me he dejado nada. No, Dejamos para el lo has final explicado todo muy bien, Javier. La las dudas verdad que es que pueda ha haber. sido... Sí, bueno, tengo dos consultas, pero ahora, si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla Vale. Eso. para que nos vean los asistentes. Ahora luego te trasladaré las consultas que tenemos Perfecto. de tu intervención. Pues ha sido un Así placer que, compartir con vosotros esto, ¿vale? Igual nos bueno, escuchamos. ahora en un ratito te vemos de nuevo, Javier. Muchísimas Venga, hasta luego. gracias. Chao a vosotros. Ahora voy a dar paso a Antoni, que Antoni Riera nos va a hablar pues bueno, de los recobros, de cómo funciona, cuál es el servicio que ofrece Cámara y cuáles son aquellas pautas que las empresas deben de tener conocimiento cuando han intentado hacerlo todo bien, tienes un contrato firmado, tienes pues bueno, la forma de pago establecida, pero desgraciadamente te encuentras ante una situación de impago. Así que yo, sin más, voy a dar paso a Antoni, que ya está aquí con nosotros. Buenos días a todos, soy Antonio Riera, responsable de operaciones de Advantium. Hacemos el recobro junto con Cámara de Comercio desde hace muchos años. Siempre uno aprende, y he participado en webinars y conferencias muchísimas veces, de los métodos de pago y con Javier hemos vuelto a aprender cosas que no sabíamos. Todas las recomendaciones que os ha dado las reitero y las reconfirmo yo. Tenéis que ir con cuidado con quién vendéis porque más pronto que tarde, y es inevitable, se dan circunstancias o situaciones de impago. Siempre es importante utilizar factorings, herramientas de seguro de crédito o de seguro a la exportación sobre todo, porque sobre todo a nivel internacional es donde hay más problemas. No es lo mismo intentar recobrar un impago desde Madrid a Valencia que desde Valencia, por ejemplo, a Turquía, porque aplica una normativa completamente diferente. Me lo preguntan muy a menudo y disparo la primera estadística. ¿Qué es lo normal en facturación de impagados? O sea, de mi facturación, ¿qué es normal? ¿Qué puedo considerar normal que quede impagado a final de ejercicio? Habitualmente es entre el 0,5% y el 3%. Más del 3% de vuestra facturación al finalizar el ejercicio, si lo tenéis impagado, algo tenéis que hacer. Porque quiere decir que seguramente no estáis haciendo un control de vuestros clientes nuevos o existentes. Nos dicen muchas veces los clientes, oye, mira, nosotros no vendemos a crédito o nosotros lo tenemos todo asegurado o tenemos un ratio de morosidad mínima. Como siempre lo decimos a todos los clientes, nosotros podemos escoger a nuestros clientes, pero no a sus deudores. Y os pasa un poquito lo mismo a vosotros. Cuando hablas con un cliente, muchas veces te hablan de una pequeña incidencia de un impago y luego te das cuenta, y sobre todo cuando va repasando el propio cliente pues su facturación, se da cuenta que tiene muchos más retrasos de los que se cree. ¿Qué consideramos un retraso que justifique la externalización del servicio de recobro? Mirad, lo que os voy a decir ahora es muy importante. Pasados 4 meses de una factura vencida y no cobrada,
tenemos un problema. Repito, pasados 4 meses de una factura vencida y no cobrada, tenemos un problema. Si además en estos 4 meses el deudor no se ha respondido o ha alegado disputas comerciales que en ningún momento anteriormente las había alegado, es cuando ha llegado el momento de externalizar el servicio de recobro. Uno de los problemas y nuestra especialidad por esto es el recobro internacional. Y vuelvo a insistir, cuando tenéis un cliente en España, vosotros tenéis vuestro propio servicio jurídico, incluso vosotros podéis hacer un juicio monitorio directamente a vosotros, prácticamente online ya lo podéis hacer, pero cuando estás vendiendo en el extranjero hay un elemento de imprevisibilidad. Una de las ventajas, o la principal ventaja de externalizar el servicio de recobro es, primero y muy importante, la despersonalización del conflicto. Nos pasa muy a menudo con clientes, y esto seguramente os suena. Tenéis una agencia, por ejemplo, un agente en Italia que os cubre toda Italia, os funciona muy bien, y un día, por el motivo que sea, deja de trabajar con vosotros. Y toda su cartera de clientes y las últimas facturas emitidas, muchas no se ha hecho un seguimiento y quedan impagadas. Y muchas veces te das cuenta que ese agente de zona o representante, pues tenía una manera de operar que quizás no reportaba del todo con vosotros. Una de las ventajas de externalizar es que nosotros despersonalizamos el conflicto. A menudo el deudor se enfadó con vuestro agente de zona por el motivo que sea, porque llegó tarde, porque sirvió tarde, porque incumplió un deadline, y nosotros salvamos este conflicto personal. El segundo y muy importante es que vosotros desde España, si tenéis que recobrar en Turquía, en Colombia, en Argelia, pues os encontráis con la barrera idiomática, la barrera cultural y la barrera legal. Y muy importante, y por eso nosotros siempre hacemos el recobro localmente. Es decir, otro punto muy importante, si el deudor nos enviáis un expediente en Argelia, nosotros activamos el expediente en Argelia, con personal argelino desde Argelia. Si es en Colombia, desde Colombia. Y si es en Turquía, desde Turquía. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento local sobre ese deudor. Las probabilidades de que nos enviéis un expediente y que hayamos gestionado o estemos gestionando un expediente contra ese mismo deudor con otro acreedor son muy altas. Segunda, muchas veces el deudor nos dice, oye, el producto que me envió tu cliente, el acreedor, pues era de mala calidad. No se preocupe, señor deudor, en 24 horas venimos a su almacén y lo vamos a plantear junto con usted uno a uno. Con lo cual, al deudor, para que nos entendamos, nota la presión en el cogote. Esto es lo más importante. Es decir, el deudor no está recibiendo cartas de un abogado en Madrid, en un inglés macarrónico en Turquía, sino que es personal turco desde Turquía que le está llamando, que le está notificando en persona, que viene a puntear y que viene a debatir con él cualquier disputa que pueda tener el deudor. Con lo cual, es un recobro muy presencial, muy geográfico y muy local. Otra de las ventajas de hacer el recobro con Advantium a través de la Cámara de Valencia, Cámara de Comercio de Valencia, muy fácil. Nosotros vamos 100% a éxito. Y este es el tercer punto muy importante. Nosotros vamos 100% a éxito. Es decir, si nosotros no recobramos, nosotros no cobramos. Si nosotros recobramos 0,0 euros, nosotros cobramos de honorarios 0,0 euros. Dicho de otra manera, somos los primeros interesados en hacer un buen trabajo, que quiere decir ni más ni menos que recobrar. A nosotros nos interesa activar un expediente y que el deudor pague el 100% de la deuda mañana mismo. Con lo cual, si el deudor, por ejemplo, os dice, oye, tengo dificultades económicas, bueno, no se preocupe, vamos a ir al registro mercantil, vamos a ver sus declaraciones de Hacienda, de impuestos sociales en su país de los últimos años y vamos a ver cuál es su cash flow. Con lo cual, a nosotros no nos pueden mentir, porque desde Turquía tenemos acceso a toda esta información, nuestro personal local. Con lo cual, si el deudor debe 10.000 euros y propone un plan de repago a 5 años, no se lo vamos a aceptar porque tendremos la misma información financiera prácticamente que tiene él. Como decía, nosotros vamos 100% a éxito. La ventaja, básicamente, es que a nosotros, al deudor, descuentos no les vamos a hacer si no están justificados. Muchas veces el deudor dice, oye, es que la mercancía que nos llegó es incorrecta o me llegó tarde, nosotros comprobaremos si es cierto. Y si es cierto, reportaremos al acreedor, que en este caso sois vosotros, y llegaremos a algún tipo de acuerdo. Pero nosotros, insisto, nos interesa recobrar el 100% de la deuda y hacerlo mañana mismo. Muy importante, y estoy siendo muy práctico con vosotros, para activar un expediente, ¿qué documentación necesitamos? No hace falta que vayáis a buscar archivos.
Básicamente, para activar un expediente necesitamos la factura o facturas impagadas y los datos de contacto del deudor. Factura o facturas impagadas, datos de contacto del deudor. Todo esto cuando contactéis con Cámara de Valencia y os envíen la información, la tendréis, os lo pedirán exactamente esto. Oye, que tenéis el intercambio de emails con el deudor. Perfecto. Que tenéis el bill of lading, es decir, albaranes de entrega, los pedidos firmados por el deudor, un contrato firmado con el deudor. Perfecto. Pero con la factura impagada y con los datos de contacto del deudor, nosotros podemos activar un expediente. Dicho esto, y muy importante, cuanto más datos de contacto del deudor nos deis, mejor. Es decir, si vosotros habláis con el director comercial de la empresa deudora, dadnos su teléfono móvil si lo tenéis. Si tenéis el teléfono móvil, los datos de contacto del director general, director de operaciones, mejor. Si sabéis, por ejemplo, y esto nos pasa muy a menudo, si sabéis que el deudor tiene otros negocios, hacednoslo saber para que nosotros lo podamos investigar. Y a partir de ahí, nosotros activamos un expediente. Cuarto punto, muy importante. ¿Cuál es nuestro principal enemigo? ¿Es el fraude? ¿Es el cash flow del cliente? No. ¿Sabes cuál es nuestro principal enemigo? La prescripción de las deudas. Por favor, pasados 4 meses de una factura vencida y no cobrada, externalizad el servicio de recobro con la Cámara de Comercio de Valencia. Porque es muy fácil dejarlo en el cajón, pasan unas navidades, pasan verano y ha pasado 2 años de esa factura y en muchos países la prescripción de la deuda, y recordad que la ley que aplica no es la española, sino la del deudor, es decir, Turquía, Argelia, Colombia, Francia, Serbia, es la ley que aplica muchas veces en muchos países la prescripción, las deudas prescriben, deudas comerciales, al cabo de 1, 2 o 3 años. No te comes 2 turrones para que nos entendamos con esa misma deuda. ¿Y cuál es el principal disgusto? Que recibimos un expediente, nos mandáis la factura, los datos de contacto, vamos al registro mercantil de ese país y vemos que la empresa entra a acreedores. Ese es nuestro principal enemigo. Segundo principal enemigo, este es el quinto punto muy importante. ¿Por qué es tan importante que nos externalizáis el servicio de recobro? ¿Y por qué es tan importante que lo hagáis pronto? Porque para cuando vosotros detectáis que el deudor tiene un problema financiero, reputacional, de impago de impuestos en su país, la situación del deudor es mucho peor de lo que vosotros desde España sabéis. Insisto y repito, es muy habitual, nos llega un expediente, el cliente nos llama, oye, ¿habéis recibido el expediente? Y nos cuenta un poco la historia y decimos, no, si ya sabemos la historia, si en los últimos 6 meses hemos recibido 3 expedientes contra este mismo deudor. Es decir, la situación financiera del deudor es mucho peor de lo que vosotros os pensáis. Me olvidé de deciros una cosa muy importante. En el email hay una tercera cosa que si os vamos a pedir. Solo hace falta que lo enviéis una vez. La factura impagada, los datos de contacto y vuestros datos bancarios, que nos pasa muy a menudo que cambiáis de banco, el deudor no lo sabe y os envía la transferencia donde no toca. Súper importante, idealmente un certificado de vuestro banco. No es necesario, pero importante sería. Entonces, con esta información activamos el expediente y en 24 o 48 horas hemos activado el expediente y notificamos al deudor en persona. Le notificamos, repito, en persona. Es decir, si tenemos el contacto del director de operaciones de la empresa deudora, el director financiero, el director general, le notificamos en mano y le explicamos quién son. Esto es una identificación por la deuda que tiene usted con la empresa, bla, 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 S.A. Quiere hablar de este tema ahora y el notificador, que son nuestros agentes de recobro local, puede interpelar al deudor. Y ojo, quinto punto muy importante, recibir a la notificación o las primeras llamadas, emails por parte de Admantium, es muy habitual que el deudor os llame y apele a, oye, pero si llevamos muchos años trabajando juntos, apele casi diría al sentimentalismo. No caigáis en esa trampa. Si el deudor es argelino, le conocéis, se llama Mohamed, te hemos dado muchas oportunidades para pagar. ¿Me llamas para pagar? Si me llamas para pagar, te voy a enviar un email con nuestro certificado bancario y ahí nos mandas la transferencia. No entréis en su juego. Si veis que os explica la misma historia siempre o una nueva, le referís, habla con mis abogados, le hace con Admantium. No quiero hablar más de este tema, has tenido suficientes oportunidades. Insisto, si le dais cuerda, volveremos al mismo problema. Y como siempre le digo a los clientes, si le dais cuerda, nos comeremos los turrones y no habremos cobrado. Y además,
a nosotros como recuperadores nos estáis descalificando delante del deudor. Es decir, el deudor tendrá la sensación que a pesar de que le llamemos, que le visitemos, cualquier visita, cualquier llamada, él puede volver a llamar al acreedor, es decir, a vosotros, y os puede volver a convencer que le deis más tiempo. Pensad que a nosotros el deudor no nos puede mentir. Si nos dice, no, es que la mercancía no me llegó, nosotros vemos los documentos que nos aportáis vosotros, más los documentos, por ejemplo, de aduanas que nosotros hayamos recibido. Sexto punto muy importante. Antonio, vais a éxito. Hacéis un recobro presencial, pero ¿en qué países? Nosotros hacemos recobro en todos los países del mundo, con la excepción de Afganistán, Irak y Libia. A día de hoy, repito, todos los países del mundo, con personal local, trabajado localmente en todos los países del mundo, excepto en Irak, en Afganistán y en Libia. Por tanto, a veces nos pasa muy a menudo, nos envía un email un cliente y nos dice, oye, ¿te puedo mandar un expediente en Canadá? Ahórrate el email, mándame el expediente directamente. Volviendo al tema de las prescripciones, recordad que como cubrimos todos los países del mundo, cada país tiene su legislación diferente. La ley española no os aplicará la de Canadá, aplicará. Con lo cual, súper importante, a veces nos preguntan, vale, cubrís todos los países del mundo. Es que, además de esta factura que me quema ahora mismo, porque la factura es de hace 6 meses, tengo facturas antiguas. Repasémosla. Puede ser que la deuda no haya prescrito todavía, por muchos motivos, uno de los cuales es que la factura es del 2019, pero en 2021 el deudor se hizo un pago parcial por esa factura. Activamos este expediente. Séptimo punto muy importante, y os lo estoy haciendo tan esquemática y brevemente como puedo. ¿A partir de qué cantidades o qué cantidades podéis gestionar? Mirad, nosotros tenemos muchos clientes que nos mandan un expediente cada 3 años y ese expediente son 2 millones de euros, 500.000 euros, 200.000 euros o dólares o la cantidad que sea. Es un cliente guardián. Va apareciendo porque lo tienen muy controlado, tienen una cartera de pocos clientes, pero cuando tienen un impagado son de mucho bulto. Luego tenemos el opuesto, esa empresa que fabrica zapatos, cada zapato vale 20 euros. ¿Y quiénes son sus clientes? Cualquier zapatería en cualquier punto del mundo. Ellos tienen impagados muy atomizados en cualquier punto del mundo por cantidades pequeñas. Lo ideal es que nos mandéis impagados a partir de 500 euros. 500 euros es lo ideal. Bueno, ya que estamos puestos y por si a alguno le gusta la estadística, el ticket habitual, es decir, el expediente habitual es entre 2.000 y 10.000 euros. Esto es lo habitual que nos manden los clientes. Entonces, cuando se contacta, y volviendo al recuerdo con el deudor, cuando se contacta al deudor, el deudor no presenta ninguna disputa o se superan las disputas, viene el tercer punto importante que os pedía en el email. Le vamos a pedir al deudor que haga la transferencia directamente al acreedor. Puede ser que el deudor, por situaciones financieras, por el motivo que sea, que serán justificados, razonables y razonados, y que nosotros os explicaremos y os daremos vuestra recomendación, puede ser que el deudor haga un plan de repagos. Creedme, es mucho mejor que el deudor os diga, no, estos 10.000 euros que os pago, que os debo, os los pago en 6 meses. No. Mire, paga usted 1.000 euros en los próximos 6 meses, o 2.000 o 1.500 euros, y dentro de 6 meses ya estará todo pagado. Y si nos vamos asegurando que vamos pagando. Porque, insisto, pensad que el deudor lo es de vosotros y lo es de muchas más personas. Recibida la transferencia por parte del deudor, nosotros enviamos nuestra factura, siempre 100% a éxito y siempre según unos porcentajes que la Cámara de Comercio os aportará, y a partir de ahí pues simplemente no es la que tenéis que pagar. Nos podéis mandar tantos expedientes como queráis, no hay ningún problema. Si queréis contactar con nosotros, por favor, contactad directamente con Cámara de Valencia. Ellos os van a dar toda la información y, como siempre, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Antoni. La verdad es que ha sido muy ilustrativo todo lo que estabas contando y al final es todo muy real y muy palpable, porque la gran mayoría de los problemas viene, como vosotros siempre habéis dicho desde que lleváis trabajando desde el principio con nosotros, el problema viene porque las facturas se quedan ahí en el cajón y esperamos que algún día pues, el deudor pague, y con miles de excusas que al final el que no quiere pagar no paga desde el principio.
Eso es lo que pasa con carácter general. Voy a dar paso también a Javier Garí para que encienda la cámara y esté con nosotros, porque nos han trasladado unas consultas de la ponencia de Javier. Entonces, ¿Vale? son solo 3 consultas, yo creo que son muy sencillitas. La primera viene referido a la carta de crédito. Si podrías dar información de la carta de crédito stand-by. Sí, por ¿Vale? supuesto. Información general. Vale, a ver, la carta de crédito stand-by no es una carta de crédito como tal, es decir, esto para nivel culturilla lo inventaron los norteamericanos hace ya bastantes años porque a nivel nacional, dentro del Estado norteamericano, no tenían el aval o la garantía bancaria como nosotros la conocemos. Entonces, claro, para operar a nivel internacional se vieron obligados a inventar algo. Entonces, ellos inventaron la stand-by. Entonces, la stand-by es una híbrido, vamos a llamarlo así, entre una carta de crédito o crédito documentario y un aval o una garantía bancaria. Lo que ocurre es que se utiliza en la práctica real mucho más habitualmente para cumplimientos de contrato, para servicios a largo plazo, aunque sea de mercancía, pero es algo así como una garantía latente durante un periodo de tiempo largo que lo que hace es garantizarle el buen fin de esa operación durante más plazo de tiempo. ¿Se puede utilizar como una carta de crédito? Sí. Es decir, se puede condicionar a que se pague contra una serie de documentos. Pero repito, las cartas de crédito se rigen bajo las UCP 600 del año 2007, las stand-by se rigen bajo las ISP 98 y ambas llevan regulaciones distintas, pero sería mucho más similar una stand-by a una garantía bancaria a nivel internacional que se utilizaría para contratos a largo plazo, para suministros a largo plazo o garantizar un contrato comercial a muy largo plazo. No sé si lo he podido resumir bien, pero Sí, sería lo has dejado básicamente claro. esto. Sí, sí, sí. Luego hay otra pregunta y dice, ¿de qué depende que elijamos un crédito documentario o una repensa como exportadores? Depende del acuerdo comercial que haya entre ambas partes, sería una respuesta. Depende de la garantía que yo quiera tener de esa venta, es decir, de la seguridad o inseguridad que yo pueda tener, porque la remesa documentaria no me da la certeza. Bueno, la pregunta es buena, la pregunta es muy buena. La remesa documentaria para un exportador no le da la certeza de que vaya a cobrar. ¿Por qué? Porque yo he dicho que los documentos de exportación tú se los das a tu banco se los da al banco del pagador y este se los entrega al otro bajo pago de esa cantidad. Ya, pero no está obligado a hacerlo. La reflexión sería, cuando a ti te domicilian, Sandra, en tu cuenta corriente un recibo domiciliado de la compañía telefónica, ¿tú lo puedes devolver? Sí. Por Otra cosa es que supuesto, moralmente, correcto, claro. moralmente no lo harás porque estás haciendo un impagado que no es correcto, ¿verdad? Pero tú técnicamente o legalmente lo puedes devolver. Sí. Esto sería lo mismo, pero en lugar de ser de forma electrónica, de forma manual, documental. Yo mando esa remesa al banco del pagador, pero el pagador no está obligado a retirar esa documentación. Con lo cual, ¿qué situación me encontraría yo como exportador? En que no pierdo la propiedad de la mercancía, porque esos documentos los sigue custodiando el banco del pagador, me los devolvería a mi banco, pero yo no cobraría. Tendría una mercancía situada a 12.000 kilómetros de distancia y yo puede que no cobrase. ¿Vale? Y otro matiz, otra respuesta añadida del por qué. La carta de crédito como exportador te da la certeza de que eso no va a suceder. El caso que te estoy contando no va a suceder, porque una carta de crédito tú vas a cobrar si la documentación que presentas a tu banco cumple con el clausulado que he enseñado de esa carta de crédito. Si cumple con el clausulado, a ti te da igual que después a que él retire la documentación en su banco o no lo haga. Tú vas a cobrar en el momento en que lo entregues los documentos en tu banco y cumplan con lo que dice ese clausulado. Entonces, ese es el matiz. Con lo cual, a partir de ahí, hagamos la composición del lugar. Utilizar una carta de crédito cuando quiera estar seguro al 100% de que voy a cobrar, porque con la remesa documentaria no lo estoy. Básicamente sería eso. Perfecto. Luego, nos pregunta también si existe alguna base de datos de empresas dedicadas al factoring en España. Si hay, no entiendo la pregunta. Si hay alguna base de datos de Base de empresas. datos de empresas de factoring españolas. Pues, sinceramente lo desconozco ahora mismo. Una base Ya, de yo datos de también, yo lo esto. desconozco. No, pero seguro que sí, Luego, seguro que sí. Lo que ocurre, no, pero ya os digo, al margen de que desconozco, que seguro que la hay, el que cualquier banco, cualquier entidad financiera hace el servicio de factoring, cualquiera. Y las empresas financieras de crédito, no quiero hacer publicidad, es decir, nombres, ¿vale? Las típicas financieras que vemos en anuncios de televisión o internet también factorizan muchas de ellas. Pero las entidades bancarias, prácticamente todas. Vale.
Y luego tengo una última pregunta para Antoni Riera. Con las tuyas, Javier, hemos terminado. Y me pregunta si es necesario tener los documentos originales o se pueden presentar documentos copias o existe alguna obligatoriedad con la documentación que se aporte. Normalmente los clientes, el único formato que no aceptamos es el formato Word. Lo ideal es que nos enviéis las facturas o la documentación, si tú quieres, en formato PDF o que nos reenvíen los propios emails o escaneado. Pero insisto, la documentación que necesitamos para activar el expediente es poquita. Facturas impagadas, datos de contacto del deudor y vuestros datos bancarios. Si el deudor pide más información, más documentación, que a veces lo piden, la mitad de los casos fácilmente piden más documentación y ahora os la iremos pidiendo. Pero lo importante es lo que te decía, y el formato, francamente, da igual. No aceptamos el formato original, es decir, en papel, para que nos entendamos. Vale, pues Javier, tanto Javier como Antoni, muchísimas gracias por el webinar y por asistir. Si ha quedado alguna consulta, pues bueno, yo os las haré saber a cada uno de vosotros para facilitárselo a los asistentes sobre alguna documentación que piden en inglés por en concreto un asistente, a ver si tenemos alguna documentación para luego enviársela también ellos directamente a los clientes. Y por mi parte, pues agradeceros que hayáis estado aquí, que hayáis estado este ratito tan agradable con nosotros, que nos lo hayáis explicado también, porque al final es muy importante que a los clientes les llegue pues, la información que estamos transmitiendo. Y gracias por colaborar de nuevo con nosotros. Javier Garí, informo a todos los asistentes, va a estar presencialmente en cámara el día 26 dando un curso un poquito más extenso de formas de pago, y a Antoni le daremos la oportunidad de que venga a Valencia y nos haga un brainstorming o una charla pues, para hablar también de estos temas que a las empresas también les viene muy bien, que hagamos cositas presenciales y que ellos también puedan participar y os puedan conocer directamente. Gracias también a los asistentes por haber estado ahí hasta el final, por hacernos participar también de las consultas. Como sabéis, a través del portal internacional podéis pues, bueno, hacernos partícipes de cualquier cosa que se nos haya quedado en el tintero y que no hayáis querido transmitir. Y también para que estéis al día de los próximos webinars que vamos a publicar y que hemos publicado también en el portal. Y sin más, pues nada, agradeceros la presencia en el día de hoy. Muchísimas gracias a Bankinter y a Advantium por estar aquí y muchísimas gracias por parte de Cámara Valencia por parte de los asistentes. Os esperamos en futuros. Un placer, gracias a todos. Chao. Gracias.